Bueno, en esta oportunidad trabajaremos las magnitudes físicas. Primero comenzaremos definiendo lo que es una magnitud, diciendo que magnitud, muy sencillo, es todo lo que yo puedo medir. ¿Sí? O sea, magnitud es todo lo que se puede medir. Dentro de las magnitudes la vamos a poder clasificar en fundamentales y derivadas o en escalares y vectoriales. Van a ser fundamentales las que yo mido directamente, mientras que van a ser magnitudes derivadas las que yo voy a necesitar realizar un cálculo para poder obtenerla, según su naturaleza, en escalares o vectoriales, y van a ser escalares las que queden perfectamente definidas dando el número y la unidad, mientras que las magnitudes vectoriales, aparte del número y la unidad, necesito indicar su dirección y sentido. Ahora, al hablar de magnitudes vectoriales, tenemos que ver también qué es un vector, porque si hablamos de vectoriales, tenemos que saber qué es un vector. Y ustedes van a decir una flecha, y sí, lo que ustedes hasta ahora llamaban flecha, para la física va a ser un vector. Y este vector va a tener cuatro componentes: el punto de origen, el módulo o intensidad, vendría a ser el valor numérico que yo obtenga de la magnitud vectorial, la dirección, que en este caso es horizontal, y el sentido, que en este caso es hacia la derecha, ¿sí? Así nosotros todas las magnitudes vectoriales las podemos representar a través de vectores. Por ejemplo, acá en esta camioneta se está representando la velocidad que lleva esta camioneta, que vemos que tiene dirección horizontal y que tiene sentido hacia la derecha, mientras que el despegue de este avión tiene otra dirección, ya sea más oblicua, ¿no es cierto?, y el sentido hacia arriba. Si podríamos representar en distintos estadios de este vuelo del avión, vamos a ver que nuestro vector velocidad va a ir cambiando tanto de dirección como de intensidad. Bien, ahora pensemos y tengamos en cuenta que cuando nosotros hablamos de número de unidad, no es la unidad que manejábamos en matemáticas. Para matemáticas yo tenía un número, por ejemplo, 125, y decía que el 1 estaba en el lugar de las centenas, el 2 de las decenas y el 5 el de la unidad. Bueno, en física unidad no tiene que ver con eso. La unidad, para física, me estoy refiriendo al apellido del número. Porque si bien la física se respalda en la matemática para realizar las distintas operaciones de cálculo, la física no es matemáticas y nunca voy a tener en física números sueltos. Siempre que yo realice una operación voy a tener números y unidades. Por ejemplo, si yo estoy realizando cálculos de longitud, voy a tener un número, por ejemplo, 5 metros más 7 metros más 300 metros. Siempre voy a tener un número y su unidad va a ser lo que a mí me identifica la magnitud que yo estoy midiendo. Lo mismo pasa con la masa, que en este caso kilogramos, puede ser miligramos, pueden ser toneladas, ¿sí? Tiempo en segundos, que pueden ser horas, días, años, siglos, Temperatura, Kelvin, grados centígrados, grados Fahrenheit, intensidad de corrientes, el ampere, ¿sí? Entonces siempre en física yo voy a tener un número y seguido del número voy a tener una unidad que me va a estar identificando la magnitud a la que me estoy refiriendo. Acá tenemos graficados distintos tipos de magnitudes y podemos observar que acá que están representando la fuerza y la tensión, ¿sí? Con magnitudes, son magnitudes vectoriales, por eso las puedo representar por medio de vectores. Lo mismo en este caso la velocidad, la aceleración angular. Mientras que acá en la parte inferior y en blanco y negro tenemos distintas magnitudes escalares que quedan perfectamente definidos dando el número y la unidad. Por ejemplo, la masa, la altura, el tiempo. Resumiendo, vamos a tener que magnitud es todo aquello que se puede pesar, medir o contar, y vimos que teníamos magnitudes escalares y vectoriales y también fundamentales y derivadas.
Como ejemplo de las magnitudes fundamentales y derivadas, vamos a tener la longitud, el tiempo y la masa van a ser fundamentales. No van a necesitar de ninguna operación para ser obtenida. Mientras que el área voy a tener que necesitar lado por lado, ¿sí? La velocidad, la distancia sobre el tiempo, ¿sí? La fuerza, la masa por la aceleración, el volumen, lado por lado, ¿no es cierto? Sí, en este caso que tenemos todos los lados iguales. Volumen. Entonces, con esto vimos ejemplos y definiciones de magnitudes fundamentales y derivadas, escalares y vectoriales. Ahora, vamos a trabajar un poquito con las unidades, porque yo siempre voy a tener que saber pasar de una unidad a otra. Siempre que yo me vaya de una unidad a unidades más grandes, voy a tener que dividir por 10. Y cuando yo quiera ir a unidades más pequeñas, voy a tener que multiplicar por 10. Este es el caso, por ejemplo, del metro para pasar al decámetro, hectómetro, kilómetro. Y acá, multiplicando por 10, voy a ir a los submúltiplos del metro al decímetro, centímetro, milímetro. Estos mismos prefijos también se utilizan para otro tipo de unidades. Por ejemplo, las unidades de masa. Fíjense que vamos a tener gramo, decagramo, hectogramo, kilogramo. Y los submúltiplos decigramo, centigramo y miligramo. Lo mismo, por ejemplo, para el litro. Entonces, estos son prefijos que son universalmente utilizados. Ahora, tengamos en cuenta que cuando yo tengo unidades elevadas al cuadrado, por ejemplo, como puede ser la del área en metro cuadrado, superficie, si yo quiero hacer el pasaje con los múltiplos y submúltiplos, voy a tener que dividir por 100, porque ya son dos lugares, estoy hablando de lado por lado, o sea que ya no voy a dividir por 10, sino que voy a tener que dividir por 100 para obtener su equivalente en decámetros, ¿sí? Y voy a tener que multiplicar por 100 para obtener el decímetro cuadrado. Lo mismo cuando estoy trabajando en unidades de volumen, por ejemplo el metro cúbico, ¿sí? Voy a tener que dividir por 1000 si quiero irme a unidades cada vez mayores, o voy a tener que multiplicar por 1000 tres lugares, ¿sí? Para irme a los submúltiplos de esta unidad. Ahora, también lo puedo hacer con operaciones de factoreo, en donde como ejemplo colocamos que yo quiero pasar 3 kilómetros a metros, sabiendo que 1 kilómetro equivalen a 1000 metros. Para factoriarlo yo coloco 3 kilómetros y multiplico por la equivalencia. Siempre voy a colocar en el lugar del numerador de esta equivalencia a la unidad que yo quiero obtener, en metro en este caso. Entonces yo sé que voy a pasar 3 kilómetros a metro, voy a poner la equivalencia los metros arriba, 1000 metros sobre 1 kilómetro. De esta manera 3 por 1000 son 3000 y simplifico kilómetro con kilómetro y me queda la unidad en metro, ¿sí? También lo pueden hacer con regla de 3 simples, o sea, cada uno elige la manera en cómo se siente más cómodo para la transformación de las distintas unidades. Bueno, entonces como ya vieron, vamos profundizando un poquito algunos de los obstáculos con los que se pueden encontrar al momento de resolución de problemas con esta temática que es magnitudes. Ya vimos cómo hacemos los pasajes de unidades, cuáles son los prefijos que se utilizan y un problema que tendría que ser una solución como es el uso de la calculadora. Sin embargo, la calculadora es la responsable de tener mal el resultado en la mayoría de los casos, pero es porque muchas veces no manejamos algunos detalles. La mayoría de las calculadoras, por ser fabricadas en el extranjero, traen punto en lugar de coma y coma en lugar de puntos. Y eso es algo que nosotros tenemos que conocer y saberlo. Y por otro lado, muchas veces expresan los resultados por medio de notación científica. Entonces repasemos un poco lo que era la notación científica. Notación científica
no es otra cosa que tratar de modificar un número para no estar trabajando con tantos decimales o con tantos ceros, ¿sí? Sirve, es muy útil para magnitudes con muy grandes o demasiado pequeñas. Fíjense, si yo quisiera hablar sobre la distancia que nos separa del Sol, tendría que decir que son 150 millones, ¿sí? Yo podría decir que la distancia que nos separa del Sol es 1,5 y cuento los lugares que hay después de la coma. 1,5 son 8 lugares, por lo tanto que 150 millones lo puedo escribir 1,5 por 10 a la 8, ¿sí? Lo mismo cuando trabajo con medidas extremadamente pequeñas. En este caso dice que una bacteria mide 1,59 por 10 a la menos 6 metros. Quiere decir que adelante de esta coma yo tengo 6 ceros, ¿sí? 6 lugares. 0,5 ceros el 1, 59 metros, ¿sí? Entonces una manera más gráfica, más sencilla y que se evite equivocaciones trabajando con notación científica. O también hay nombres que reciben determinadas magnitudes que ya tenemos que saber que equivalen a una determinada cantidad. Por ejemplo, cuando hablo de masa, hablar de toneladas, cada tonelada equivale a 1000 kilogramos. Entonces yo puedo decir que un hipopótamo pesa 2 toneladas, o sea, su masa es 2 toneladas, y un elefante su masa son 6 toneladas. También, por ejemplo, cuando hablamos de tamaño, de distancia, ¿sí? El Armstrong, por ejemplo, es 10 a la menos 10 metros. En este caso, por ejemplo, tenemos para las medidas muy pequeñas la micra, que es la escala de 10 a la menos 6, que es donde nos ubicaríamos a los glóbulos rojos, 10 micras es el tamaño de los glóbulos rojos. Cuando una micra o un micrómetro es el de las bacterias. 100 nanómetros, ya nano significa la menos 9, son los virus. 10 nanómetros, 10 a la menos 9 van a ser una proteína, un complejo proteico. Un nanómetro, 1 por 10 a la menos 9, sería la estructura del ADN. Cuando un Armstrong, que es 1 por 10 a la menos 10, ya sería el tamaño de un átomo. Bueno, hasta aquí llegamos. Será hasta la próxima con otro tema que les pueda interesar.